de ciudadanía, que aquellos les decía que siguen nuestras actividades, ya lo saben, pero para aquellos que se unen por primera vez los comento, que el lente o filtro de la ciudadanía con el que invitamos a reflexionar en conjunto sobre cada tema supone de nuestra parte un grado de corresponsabilidad con la realidad. Esto quizá es obvio para muchos. Yo creo que Ricardo, vos esto por tu pasado y por tu presente, pero sobre todo por los lugares donde vos has transitado, desde lo privado, pero también sobre todo desde lo público lo tenés muy claro. Esto significa que si bien existen distintos niveles y grados de responsabilidad, según el ámbito en el que nos toque desempeñarnos, como ciudadanos, es decir, como parte del sistema político que somos, o sea, todos y cada uno de nosotros, a través de los actos cotidianos, construimos día a día la Argentina, esa Argentina más o menos justa, más o menos pacífica, más o menos creíble. O sea, quizás no nos demos cuenta de ello, pero nosotros cumplimos una función que tiene un carácter público en la medida en que somos ciudadanos, y de una u otra forma ese otro al que siempre nosotros estamos mirando y apuntando los cañones, cuando hablamos de lo público y hablamos de lo común, ese otro somos nosotros, en gran parte y en gran medida. Dicho esto, entonces, este es un poco el lente y el filtro con que nosotros desde este centro, desde el primer día, estamos tratando de ver la realidad para no estar siempre pensando que siempre es el otro. Incluso cuando hablamos de justicia, la justicia tiene solamente un aspecto y una dimensión que es la judicial. Estamos pensando en la justicia como un valor. Esta es la forma que nosotros tratamos de encarar todo el análisis que hacemos desde este centro. Para presentarles entonces a Ricardo López Murphy rápidamente. Creo que en general ustedes ya lo conocen, pero ha dedicado, nosotros no nos conocemos personalmente. Yo sí lo conozco a él por la tarea que ha venido realizando en todas estas últimas décadas, más allá de su trabajo en lo público, su lucha incansable por la libertad y por la república. Es economista, máster en Arts por la Universidad de Chicago, académico con una vasta obra escrita y escritor, ha sacado gran cantidad de libros, profesor de la Universidad de La Plata, de la UADE, de la UCEMA, del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, Universidad de San Gallen de Suiza, de Montevideo, Uruguay, y becado por la OEA. Ha trabajado en el sector privado, como asesor económico consultor, asesorado en el BID, el Banco Mundial, el FMI, premio CONEX, académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, doctor honoris causa por UCEMA, bueno, y una actividad política también importante, ministro de Defensa, ministro de Economía por un tiempo también, y sobre todo candidato a presidente de la Nación. Bueno, esto entre algunas otras cosas, y yo creo fundamentalmente una persona, me parece que coherente, ¿no? Que creo que es un poco lo que nos está faltando. Entonces, bueno, dicho esto nomás, y yendo de lo general a lo particular, te hago Ricardo, una primera pregunta. Vamos a decir que estamos a una semana de las elecciones y voy a tratar de no meterme tanto en lo que has estado hablando permanentemente en los últimos días, pero quiero un poco ir más a lo general. Algo de ideología, quizá. ¿Qué te parece que a vos es lo que queda, un gran pantallazo de qué es lo que queda, o mejor dicho, cómo ha evolucionado el liberalismo triunfador después de la caída del muro, después de esa gran solución, de esa promesa que fue como gran solución liberal de los 90, la caída del totalitarismo? ¿Qué es lo que queda hoy de todo eso, después de para así llegamos acá al occidente y después llegamos a la Argentina? ¿Qué es lo que queda? A ver, yo diría, hubo un proceso muy significativo que estuvo vinculado a la posguerra, después de la caída
de los regímenes totalitarios, del nazismo, del fascismo. En ese proceso, el mundo encontró un conflicto entre dos formas organizativas muy potente, porque prácticamente lo dividieron, y yo diría que las democracias occidentales lograron la conciliación en esos, digamos, desde mediados de los 40, fin de la guerra, mediados de los 70, la consolidación de un sistema económico basado en la iniciativa privada, sujeto a un marco regulatorio y legal, una creciente integración, un ritmo de cambio tecnológico extraordinario, y yo diría una calidad institucional y de respeto de los derechos civiles que no había conocido la humanidad. Ese proceso, como todos sabemos, vivió una crisis seria desde mediados de los 70, probablemente muy asociada a ciertos desbordes en materia inflacionaria y también a grandes problemas y tensiones cuyo rasgo quizá más notorio fueron las dos crisis petroleras, crisis que en alguna medida también fueron muy vitales para el sostenimiento del sistema económico de la Unión Soviética, que era una gran productora de combustibles, y ese proceso yo diría que entra en un ritmo de cambio tecnológico acelerado, ya que se ha venido acelerando, y esa aceleración del cambio tecnológico yo diría que lleva al régimen colectivista a una crisis organizativa muy severa que hace al final de la historia colapsar el experimento sangriento de la Europa Oriental, y donde no colapsó en China y en Vietnam obliga a un cambio en el sistema organizativo de sus economías y de sus sociedades que no por diferente es menos dramático. Y ahí voy a la pregunta. En esa década del 90 probablemente se vivió, como siempre ocurre en estas alboradas, una exagerada y optimista visión del mundo donde los conflictos habían terminado, había habido un triunfo final de la democracia liberal, de las economías de mercado, de la tolerancia y el pluralismo como forma organizativa de la vida. Y creo yo que eso subestimaba distintos problemas. Uno de ellos era la heterogeneidad del mundo. Esa heterogeneidad tiene varias dimensiones, pero tiene la heterogeneidad del capital humano, de las convicciones religiosas, de los conflictos limítrofes, de nuevos conflictos que a lo mejor en ese entonces se avisoraban, yo diría, con cierta miopía, como el problema del cambio climático, y esa década probablemente también en Latinoamérica llegó a ilusionarnos a todos con un periodo de modernización muy acelerado, asociado también a la recomposición de los sistemas institucionales y democráticos. Yo creo que ese paradigma, por distintas razones, entró en crisis, yo diría, muy clara con las inclinaciones teocráticas en parte significativa del mundo, en crisis también porque las promesas fueron, o las presunciones fueron exageradas, y los hechos que se esperaban no ocurrieron, probablemente porque el cambio tecnológico ha sido de una intensidad no percibida en la complejidad que iba a generar en la vida social, o sea,
Es cierto que aumentó enormemente el nivel de vida de toda la humanidad, es cierto que la humanidad se volvió más igualitaria porque los países más pobres crecieron más rápido, pero también es cierto que dentro de los países se generó una gran heterogeneidad porque los que se parecían a los que crecían, digamos, perdieron ingreso relativo, y los sectores de más alto capital humano tuvieron una época de aumento inmenso de su ingreso relativo que produjo conmociones sociales, no solo en Estados Unidos, y eso genera el advenimiento o la popularidad de personas como Trump, pero un fenómeno similar ocurre en Europa, y yo diría un fenómeno de crisis y de aventurerismo ocurre en América Latina. Entonces, yo diría, la lógica de la democracia representativa, republicana, federal, para decir de autonomías locales, me parece que sigue siendo el mejor sistema y sigue teniendo ventaja ostensible sobre el resto, pero las promesas excesivas construidas en aquellos días de euforia, y digo, mañana es el día de la caída del muro de Berlín, fue una euforia para mi generación, fue el fin de la utopía sangrienta, el fin del disparate, de la hipocresía, del cinismo, de cosas atroces que terminaban, y probablemente hubo en esa generación una exagerada expectativa sobre el mundo que venía. Yo me acuerdo de una de las figuras dominantes de ese periodo, el presidente Clinton hablaba del inmenso dividendo de la paz, que efectivamente ocurrió, pero de nuevo toda esa promesa fue exagerada, a lo mejor no en términos de éxitos económicos, que los hubo de una magnitud extraordinaria, sino en términos de las tensiones que iban a surgir, y quizás se subestimó el surgimiento de una inmensa potencia que iba a reproducir las trampas de Tucídides en la historia del mundo. La trampa es que cuando surge una nueva gran potencia, es inevitable el conflicto con la potencia hegemónica preexistente, y hoy vivimos un mundo que, si a mí me hubiera llevado 30 años atrás, hubiera dicho no, es una exageración, y ahora no es una exageración, como tampoco es una exageración la revolución que hay en la energía, en muchas cosas, pero los problemas los tenemos, como los problemas que han surgido de los conflictos religiosos. Yo, por ejemplo, veo una guerra interminable ahí en el Medio Oriente, y ha dejado de ser el conflicto israelí árabe central para pasar a ser el conflicto que lleva muchos más años, que es entre sunitas y chiitas, y que esos conflictos religiosos se reproducen en muchas geografías del mundo. Por eso mi balance es, los resultados fueron muy positivos. Yo, por lo menos en mi caso, he reconfirmado mi convicción en aquella expresión de Churchill de que es un mal sistema, pero el mejor que conocemos, cuando lo comparamos con las otras alternativas disponibles. Nunca hay que exagerar sobre las bendiciones que este sistema organizativo trae, hay que ser humilde, sereno y cuidadoso. Sigo creyendo que los ejes de la libertad han signado las mejores epopeyas humanas, pero la pretensión de que íbamos a alcanzar el paraíso en la tierra fue muy exagerada. Fíjate que, volviendo también a aquellas épocas de grandes promesas liberales y de gran explosión también de la tecnología, me estoy refiriendo a principios o mediados de los 90, sobre todo con la explosión de Internet y las tecnologías de la información y de las comunicaciones, como también países del sur, me estoy refiriendo a países también, bueno, países del sur, también incluyo también a Canadá, incluso a Nueva Zelanda,
países también de otros continentes, que podíamos en aquella época también pensar que Argentina podía estar incluido, o otros países del Cono Sur estar incluido dentro de ellos, podían hacer una especie de salto y de acortar pasos, y que la tecnología nos iba también a nosotros a ayudar a acercarnos a aquel desarrollo, ¿no? Y que la tecnología nos iba a permitir acercarnos y nos iba a permitir también incorporarnos a esa sociedad de la información que también Al Gore estuvo en ese momento impulsando como vicepresidente de Estados Unidos. Pero sin embargo, vos fijate que los países del sur también, a diferencia de otros países como esto que te estoy diciendo, o los países, o algunos países asiáticos, pero me refiero solamente a esto, en este caso de los occidentales, tuvieron en un tema que ya no era económico, sino que era un tema institucional, algo mucho más fuerte que nosotros no alcanzamos a sostener por algún tema muy concreto, y que es el tema de los acuerdos. Y acá algo que nos viene quizá desde la época de la colonia, y quizá mucho más atrás, que estoy pensando en el tema de las instituciones, ¿no? El tema de las instituciones públicas, el tema del cumplimiento de los contratos, el tema del cumplimiento de la palabra. No como Sudamérica, Latinoamérica, es un país, y me estoy refiriendo a la anomia, a la imposibilidad de nosotros de poder esa democracia o esa república que recogió los principios de la democracia representativa, al final no la pudimos nosotros terminar de concretar, y todas esas grandes desarrollos tecnológicos vinieran como vinieran, no lo pudimos implementar nosotros porque las instituciones públicas de acá no alcanzaron nunca pudimos nosotros en definitiva mantener las instituciones, porque la justicia no terminó de ser confiable para ninguno de los inversores, porque no tenemos una palabra que es confiable. Y yo creo que acá entramos en otro tema, que es que los países del sur nunca terminamos de ser confiables, y la anomia y la gente nunca se terminó de comprometer con un sistema democrático. Y aquí entonces quiero yo pasar ahora Yo el único comentario que haría Sí. ahí es que yo veo heterogeneidad. Yo creo, por ejemplo, que Uruguay ha logrado un avance muy significativo en ese campo, ha logrado consolidar un sistema político de alternancia, de bastante prosperidad en términos Sí. relativos. Yo diría el ejemplo chileno había sido formidable hasta los conflictos de hace, digamos, los que ocurrieron en octubre del 19, pero yo creo que parte de esa debilidad tiene mucho que ver con la narrativa que predomina en nuestros países y con las expectativas mesiánicas y desbordantes del populismo. Eso cada tanto reaparece con una fuerza casi religiosa. Y en verdad yo creo que los países nuestros hubieran podido hacer. Nosotros, por ejemplo, en la década del 90 habíamos ordenado relativamente mucho nuestra organización económica, institucional, teníamos presupuesto en tiempo, estabilidad monetaria, regulaciones modernas, regulaciones con entes autónomos elegidos por concurso. Teníamos reglas con más o menos firmeza, pero el germen populista, el germen de hacer un saqueo del Estado y de hacer lo que yo llamo el hit and run, o sea, golpear, robar como si fuéramos un nómade y romper. Ese problema de no ver el juego recurrente, que es la vida, nos ha hecho mucho daño, no solo a nosotros. Ese sueño redentorista y del paraíso en la tierra y de promesas disparatadas ha producido catástrofes en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, pero están ahí, o sea, están ahí. Bueno, yo voy a eso un poco porque yo creo que eso se repite,
porque en el fondo vos fíjate que aún bueno, en Europa los que existen son los populismos, cuando ellos llaman de populismo, hablan populismos en general, populismos de derecha, porque aún los gobiernos parecidos a los nuestros, ellos hay ciertos límites o ciertos mínimos de justicia que no los rompen. Aún gobiernos, como pueden ser de centro-izquierda, estoy pensando en la misma época a la que vos te estás refiriendo, después de la caída del muro de Berlín, donde hay una especie de corrimiento hacia el centro, toda esa izquierda, el postmarxismo que se va hacia el centro, los partidos laboristas ingleses que también se van hacia el centro, ellos acuerdan que van a mantener estas instituciones de la democracia liberal y van a respetar estas instituciones, y de hecho las siguen respetando, e incluso ahora esta gente sigue siendo respetuosa y no rompen ciertos mínimos. Cosa que aquí, cuando estas mismas o la misma gente que proclama, estoy hablando por ejemplo de las ideas de Laclau y de Chantal Mouffe, que estuvo en la Argentina en la época de Cristina Kirchner, que también son utilizadas por Podemos, cuando vienen a los países latinoamericanos, cuando llegan estas ideas a Venezuela, cuando van a Ecuador y cuando llegan a Argentina, esos mínimos de justicia, ese respeto por las instituciones mínimas republicanas, aquí no lo respetan y aquí es como que se desentienden. Entonces, Pero probablemente porque en nuestros países los sistemas políticos son mucho más frágiles. Yo adjudico gran parte de la supervivencia de Uruguay a un sistema político, es decir, los partidos políticos cuentan. El sistema político uruguayo tiene un sistema de partidos políticos muy fuerte y eso permea toda la sociedad e inhabilita. Y yo creo que aquí probablemente perdón, te interrumpo un minuto. Yo estuve viviendo 2 años en Uruguay, porque fui embajador argentino ante el Mercosur y al ADI, y efectivamente Uruguay es de los pocos países donde, a pesar de que cambian los gobiernos, ellos mantienen estos límites, donde no sobrepasan, no van para abajo. Algo parecido pasaba en Chile también, cosa que concuerdo lo que vos estás diciendo. Sí, continúa. Sí, yo digo, probablemente cuando entra en crisis el bipartidismo en Argentina, que tenía digamos, sus contras y muchos problemas, pero el debilitamiento del sistema de partido en Argentina en la crisis del 2000, 1998, 99, 2000, 2001, o la ruptura del sistema binominal que había sido tan central en la organización política chilena. Me parece que estuvieron en el corazón de las crisis políticas, como probablemente estuvo muchos años de gobierno del PT generaron problemas, o sea, problemas que quiero decir, toda esa deriva del partido hegemónico que se corrompe, digamos, toda esta cuestión de la alternancia, aguas estancadas se pudren, ausencia de alternancia corrompe. Yo diría que eso estuvo detrás de los experimentos populistas, y yo diría que en Venezuela también, es decir, el debilitamiento del COPEI y del ADECO, o sea, del sistema que había de punto fijo, produjo esa catástrofe que fue el chavismo, pero es sobre ese debilitamiento funcional de nuestra democracia que a lo mejor no estuvieron con los liderazgos, con la aptitud de entender el mundo que cambiaba. No solo le pasó a la dirigencia soviética. Acuérdate que una cuestión muy dramática de la dirigencia soviética era la ancianidad de los líderes. Brezhnev, Andropov, Chernenko, era gente muy grande de edad. Por eso cuando llega Gorbachev, intenta producir ese cambio, el sistema no aguanta. Yo creo que en nuestros países hubo un déficit de renovación, de ayornamiento,
en lo cual yo tengo alguna responsabilidad, digo, porque yo muchos años traté, y fructuosamente, pero lo hice durante 20 años, traté de que la Unión Cívica Radical se modernizara. Y debo reconocer que ese proceso ha ido ocurriendo, pero no a la velocidad que hubiera sido necesaria para que esa fuerza pudiera cumplir el rol en la sociedad. A mí me llevó finalmente a la ruptura y a buscar otros caminos, pero quiero decir, yo pondría un punto en la investigación y en la discusión en la ruptura de la intermediación política que hace muy débil nuestras instituciones. Ok. Yendo ahora, bajando un poco, bajando acá a nuestra situación actual, vos nombraste a Tucídides, que fue uno de los primeros historiadores griegos, estamos hablando de la mitad del siglo V antes de Cristo. Yo tengo acá en la mano, que estuve leyendo estos últimos días, algo paralelo a eso, que fue uno llamado el Pseudo-Genofonte, o el viejo oligarca, que escribió un panfleto muy pequeño, que se llama La Constitución de Atenas, más o menos para la misma época. Es un crítico acérrimo de la democracia. En la democracia de aquella época era la democracia radical. La democracia del gobierno del pueblo, no tanto ni por leyes, sino por democracia por asamblea. Asambleísta, el ágora, digamos. Sí, asamblearia, o sea, la gente reunida, el pueblo reunido en la asamblea, llevan las cuestiones ahí, votan por mayoría y todo se resuelve ahí. Decía en uno de los párrafos, dice, el pueblo no quiere un buen gobierno bajo el que ellos mismos vivan como esclavos. Lo que quieren es ser libres y tener el mando. Nada les preocupa un mal gobierno. Lo que tú consideras un mal gobierno es de donde el pueblo extrae su fuerza y su libertad. Este es lo que él consideraba, en realidad, luego de exponer, de admirar cómo el pueblo realmente conseguía un gobierno estable, porque esto duró más o menos 40, 50 años, donde los líderes de la aristocracia, visto que Pericles había, ya con todas las reformas que venían, había logrado asentar este sistema político, los líderes de la aristocracia se habían acomodado al pueblo para que pudieran mantener sus privilegios y se acomodaron a este sistema y en definitiva preferían tener malos gobernadores, malos gestores. Entonces, el pueblo no le importaba nada, absolutamente nada tener malos. O sea, estamos en una situación muy parecida a la actual, donde los partidos políticos, y esto te llego ahora, porque en realidad los partidos políticos, si te pregunto, ¿vos creés que los partidos políticos actuales, no me refiero solamente al que está en el gobierno, a las oposiciones, nos ofrecen a nosotros ciudadanos el plafón para que republicanos podamos nosotros, al ciudadano común o al político cualquiera o que tiene inquietudes, volcar nuestras inquietudes? Vos, con tu pasado y con tu presente y con tus ideas, ¿considerás que tenés algún partido que te dé plafón? ¿Que este partido te da plafón u otro, no? Para esto, porque yo considero en realidad, no me conteste, pero, o sí contestame, pero en realidad yo creo, nosotros acabamos de formar un partido que tiene naturalmente las ventajas y los defectos de una nueva fuerza, pero yo creo que Republicano Unido tiene esa característica de tratar de introducir un debate más rico, más genuino, más valioso. Nosotros en la campaña electoral hemos sido muy incisivos, sobre todo en las primarias, donde fue más fácil hacer el planteo de alternativa. Nosotros hemos tratado de generar ese espacio. Ahora es verdad que eso depende mucho de cómo se organiza el poder.
En la Argentina está exageradamente concentrado el poder en el gobierno federal y eso desvaloriza todo el proceso democrático. En realidad, el principio de subsidiariedad, de que la mayor parte de los temas relevantes se discutan en los gobiernos locales, que es donde el ciudadano tiene más posibilidad de interactuar, en la Argentina está muy desmerecido porque todo el sistema de, digamos, de transferencia, de generación de ingresos públicos, está muy concentrado y por supuesto lo vuelve patológico. Pero yo diría que la oposición refleja un entramado muy distinto que el gobierno. Por ejemplo, valga un caso interesante. Sus listas han surgido del uso de las PASO. Las PASO son un sistema muy costoso, copiado del Uruguay, pero tienen la inmensa ventaja que le permiten a la ciudadanía participar, no solo a la que está adherida a los partidos políticos, sino a la que no está adherida, y eso le ha producido, creo yo, a la oposición un refresco grande, no diría perfecto, pero un refresco grande. Y creo que esa tendencia se va a acentuar enormemente para el año 23. O sea, esta idea que los líderes se elegían a dedo hasta el último concejal del último pueblo no funciona. Todavía ha funcionado en el Frente de Todos, pero creo que eso colapsa el 14 de noviembre a la noche. Porque me parece que lo que va a colapsar es el ascendiente de Cristina, esa sensación de que sin ella no se puede, y bueno, todo eso me parece que la derrota se lo lleva, y me parece que viene un tiempo de mucha democracia interna, de mucho debate, de mucho surgimiento de cuadros nuevos, digamos, de presentación de ideas diferentes. Yo en eso estoy optimista, ¿no? Me parece que el paradigma sobre el cual hemos construido y vivido los últimos 20 años está llegando a su fin, y va a haber un paradigma más orientado hacia un mayor peso de la sociedad civil, de la iniciativa privada y menos peso del estatismo. En parte porque el estatismo colapsa, no por una cuestión ideológica, pero creo que ese cambio es muy, muy fuerte y es un cambio de naturaleza cultural, no electoral. Yo creo que los hechos electorales son los síntomas de ese fenómeno profundo que está ocurriendo, que digo, a mí me llevó a derrotas catastróficas hace muchos años atrás, y estuve en condiciones de desafiar a toda la coalición de Juntos por el Cambio en una primaria y darles un disgusto grande. O sea, no los pude vencer como hubiera sido mi deseo, pero logré producir un shock. Y lo mismo ha pasado en Santa Fe. En Santa Fe compitieron 4 listas y los que eran los teóricos ganadores, dueños del aparato, desaparecieron. O sea, triunfó gente nueva, gente que tenía ciertos atributos, que produjo, que tenía tradiciones, pero que era casi ajena al sistema, y algo similar ha ocurrido en Corrientes, y algo similar ha ocurrido en Chaco. Digo, hay un fenómeno nuevo en la política que no lo subestimemos y que me parece que responde a esta revitalización de la participación política, de mejorar el funcionamiento del sistema político. Creo que la intuición popular se ha dado cuenta que si eso no cambia, no tenemos arreglo. Vos hablabas al principio, esta es la última pregunta que te hago, hablabas al principio de que en los 90 ese auge de esa solución liberal, tecnócrata, había dejado quizá muchos temas atrás, y hoy en día quizá también eso es es algo que yo también concuerdo, con mucha crítica que nos han hecho también a muchos de los que quizás somos más tipo liberales.
que está vinculado con la educación, con lo social, con ciertos reclamos que han sido desatendidos. ¿Vos considerás entonces que tiene que haber, o sea, que este liberalismo tiene que matizarse más allá de la parte económica, con la parte educativa? A ver, yo creo que hubo en la década del 90 un inmenso debate, enormemente rico, fecundo y profundo, que a veces uno no lo recuerda, pero estaba toda la idea de que había reformas de segunda generación, que no se habían emprendido. Yo creo que hubo sobre todo un gran problema de administración de todo el sistema educativo, sanitario, de la justicia, de la seguridad. No es que no se intentaron cosas, las cosas no salieron y hubo grandes defectos de la gestión de lo público, parte porque el mismo cambio tecnológico. Por ejemplo, las demandas tecnológicas fueron muy intensas y nuestros sistemas educativos tuvieron una enorme demora para adaptarse. Se fueron degradando, no encontramos mecanismos a tiempo para enmendar las fallas que tenían, surgieron a partir de allí soluciones espontáneas que no siempre fueron las más idóneas, se hicieron muchos parches y yo creo que todo eso derivó en una gran insatisfacción. Pero eso no tuvo que ver con las reformas, sino tuvo que ver con la incapacidad del Estado de administrar los sectores que le quedaron a cargo, y muchas veces esa incapacidad fue porque prevaleció cierto espíritu conservador, o sea, el tiempo de reformas, hubo como una parálisis de nuestra capacidad de hacer reformas. Por ejemplo, para mí está claro que tuvimos un problema en la educación fenomenal, a pesar de buenas ideas. Te cito 3 leyes nacionales muy importantes. Tenemos que terminar la secundaria, como la 1420 pedía que termináramos la primaria. Hoy no logramos que más del 40% de los chicos terminen la secundaria. Segundo, tenemos que hacer doble escolaridad, sobre todo en los barrios humildes. Doble escolaridad hay casi 60% en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en los barrios humildes hay menos del 6%. O sea, algo funcionó muy mal en la gestión del sistema educativo, ni digamos en el sistema sanitario. Y la tercera ley importante es el número de días de clase y las horas de estudio que debíamos cumplir. No lo hemos cumplido en 20 años. Nuestro sistema educativo se fue desgranando, rezagando, retrasándose. Por ejemplo, yo veo todos los sistemas tienen algo así como el baccalaureate o el examen a fin de la secundaria. Todos nuestros chicos de la secundaria están pensando en el viaje de fin de curso, incluso Kicillof. O sea, después de perder 1 año y medio de clase, la solución que a él se le ocurre es regalar un viaje de fin de curso, no recuperar el tiempo perdido. No lo hago por una cuestión electoralista, quiero marcar dónde está el diagnóstico, dónde está el peso. Creo que en la reforma de la salud se cometieron muchos errores, creo que en la reforma de la justicia se cometieron muchos errores. Eso no quiere decir que no se ha avanzado. Yo creo que se ha avanzado, por ejemplo, se ha avanzado en la calidad de la medicina, se ha avanzado. Nosotros tenemos, a pesar de todo, instituciones de excelencia. También se ha avanzado en materia de digitalizar la justicia. Ahora, si a mí me ponían a principios de los 90 y me decían, ¿cómo ve estos sectores? Yo hubiera esperado una revolución equivalente a la que hubo en materia económica y que luego se reversó. Y no la hubo. Y no la hubo porque quizás la cuestión reformista no llegó a esos lugares con un diagnóstico preciso, claro de lo que funcionaba mal, y
Y hoy está claro que los países más exitosos, yo los situaría en el este de Asia, han sido países que le han puesto un énfasis enorme al desarrollo de los sistemas sanitarios y educacionales, y prácticamente hoy es imposible para nosotros competir con ellos. Incluso un sistema distinto como los nórdicos, yo cierro acá con una expresión de Alieto Guadagni. El capital humano es en el mundo 4 veces el capital físico. Le hemos prestado mucha atención a cómo reasignar el capital físico y muy poca al problema del capital humano. Y en la heterogeneidad del capital humano está el huevo de la serpiente. Ahí es donde se nos han producido las crisis de grandes disparidades de ingresos, de grandes disparidades, de grandes tensiones sociales, y no tuvimos una resolución inteligente. Digo, algunos mejor que otros, algunos han tenido más, digamos, más receptividad a los cambios, otros han fracasado abiertamente. Bueno, Ricardo, muy claro. Yo sé que estás ahí con un montón de estos días, un montón de actividades y que tenés que ir a otro evento ahora, así que yo te quería agradecer por el tiempo que nos has dedicado, desearte mucha suerte, independientemente del resultado de estas elecciones. Esperemos, ojalá que una persona como vos y que varios más como vos puedan ayudarnos, y nosotros mismos ayudarnos a nosotros mismos participando más. Un poco esto creo que es lo que por nosotros desde este espacio estamos tratando de alentar. Yo creo que nosotros tenemos que seguir, o sea, como ciudadanos, pasar de habitantes a ciudadanos, involucrarnos en lo público, educarnos y formarnos. Yo te invito a que vos veas lo que significa la construcción de ciudadanía, las currículas de construcción de ciudadanía, que es cómo educamos nosotros, formamos ciudadanos en el país. Hay materias explícitamente que se tratan de educar a ciudadanos. ¿Cuáles son esas, cómo están compuestas, cómo se componen? Desde hace 10 años, desde el año 2007, tienen una determinada contenido. Estamos educando para la violencia. O sea, mientras nosotros hablamos de la paz y de la justicia, estamos con contenidos durante el propio gobierno anterior, no se tocó esto. O sea, mientras vos hablás de mirá para adelante, vos te estás enseñando con contenidos que te permiten a vos que estás hablando de que lo propio de la política es la confrontación de la lucha permanente. O sea que es una contradicción porque nosotros no nos damos cuenta que tenemos que mirar eso también. Entonces, no, claramente. Es ridículo. Entonces, y ahí probablemente esté más fresco que las fracasadas, digamos, expectativa de los 90. Quizá en el gobierno anterior lo más notable es cómo se descuidaron esos aspectos cruciales de cambio. Por ejemplo, las currículas, digamos, el sesgo que se había tomado el sistema educativo, las características casi proselitistas de los manuales que se usaban, y sobre eso prácticamente no hubo una experiencia crítica, lo que revela que en realidad no se había comprendido bien la naturaleza del problema que estábamos enfrentando. No tenemos una narrativa, Ricardo, no existe una narrativa, salvo que vas a Alberdi y Sarmiento, no existe una narrativa moderna republicana. Necesitamos olvídate la palabra relato, sacala, una narrativa republicana que la tenés que construir. Sí tenés narrativa por otro lado, pero si no tenés una narrativa que contarle a los chicos de la Constitución, ¿qué significa? Los valores, pero ¿cuáles son? ¿Qué significan? Porque las palabras son todas iguales. Fíjate no tenés que construir esto. Fíjate, yo por ejemplo, el sábado, el viernes, en la ciudad de Santa Fe me habían invitado a dar una discusión sobre nuestra institucionalidad en un ámbito que no era faccioso. Yo decía que hemos perdido cuatro cuestiones que no están en la parte dogmática o de declaraciones de derechos y garantías, sino en la procedimental de la Constitución. Pero el diseño de Alberdi, yo hablaba en Santa Fe, donde se había redactado la Constitución, yo decía,
en la Constitución nuestra, y no hay ningún cambio, el Congreso tiene que ver con la cuestión monetaria, Alberdi lo había llamado el Banco Federal, sería el Banco Central de ahora, tiene que ver con el crédito público, tiene que ver con los impuestos y por supuesto tiene que tener freno a las confiscaciones. Ninguno de esos 4 capítulos, cuando tú miras cómo funciona nuestro Congreso, ninguno de esos 4 capítulos está en la agenda. Es decir, tenés un descontrol monetario absurdo, y más aún, el impuesto más grande que se cobra en la Argentina es la combinación del impuesto inflacionario y el impuesto cambiario. Y eso no lo legisló nadie, son resoluciones circulares del Banco Central. Con esto digo, ¿a dónde hemos llegado? Ahora, ¿por qué esa perspectiva no está en el discurso? Bueno, yo creo que hubo todas estas falencias de nuestra élite dirigente. Por eso al fin de mis primeros 70 años volví a la vida agonal, volví a la lucha política para ponerlo de nuevo en el... No sé si será razonable volver a esta edad, pero bueno, me pareció que íbamos a un desquicio y frente a eso hay que arremangarse. Y bueno, al fin de cuentas, me fue mejor de lo que esperaba. Cuento una anécdota, pues esto siempre hay que terminar con un happy ending, ¿no? Cuando discutíamos sobre si debía ser o no candidato, mis adversarios decían, pero ¿no le parece que usted ya pasó, sus nietos tienen novia, no ha llegado la hora de retirarse? Y digo, bueno, es que estoy lleno de pasiones, con los puños cargados de verdades como Sarmiento, no me puedo callar. Así que me voy a meter en el lío de nuevo. Y a pesar de todo lo que me censuraron, estoy acá vivito y coleando y espero que ayudemos a escribir una página gloriosa del civismo argentino el 14 de noviembre, en el sentido de que la sociedad participe masivamente, tengamos un comicio limpio y salgamos en paz hacia un cambio muy grande del paradigma vigente. Un gran saludo a todos, muchas gracias por este clima tan hospitalario que me han brindado. Un gran gusto de haber estado aquí. Muchas gracias, Ricardo, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos los que participaron y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Hasta luego.